Boombox. Si se sigue pensando que lo de las invasiones es lícito por parte de quienes las hacen, acá va a haber una guerra civil. El Estado, y específicamente este gobierno, cedió a la presión de estos grupos de invasores, que como el mismo gobierno lo ha dicho en varias oportunidades, hay de todo. Vamos a empezar a ver muertos aquí, muertos allá. Aquí lo que vamos a tener es una gran confrontación, un gran enfrentamiento entre los dueños de tierras o de predios y quienes profesionalmente se están organizando para invadir. Aquí comienza el Zuletazo. El Zuletazo con los predios que están invadidos en Colombia. Ya son 18 los departamentos en los que se registran problemas entre campesinos y ganaderos y comunidades indígenas y minorías que están exigiendo terrenos como propios. Invasiones de tierras con las que empezó este gobierno y es un dolor de cabeza que todos los días está creciendo. Las cifras de Fedegan, que es la Federación de Ganaderos, habla de problemas en 18 departamentos con por lo menos 40 predios invadidos, lo que al final suma 4 millones de hectáreas en las que estarían exigiendo campesinos, indígenas, que les den la tierra para trabajar o para vivir. Un problema, Felipe, en el que la solución no parece tan cercana. Pues la verdad es que parece que se hubiera acabado con la propiedad privada de un brochazo, porque las cifras son realmente alarmantes desde que se posesionó el presidente Gustavo Petro, que de alguna manera ha asusado al tema de las invasiones, pero es preocupante, por ejemplo, que el ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez, la semana pasada hubiera dicho aquí, en Blue Radio, que si no se lograba el desalojo en 48 horas, entonces el propietario del bien tendría que acudir a la justicia ordinaria para que un juez de la República manifestara claramente que sí era el propietario. Voy a darle a usted un ejemplo, María Camila. A ver. Si a mí se me meten mañana 5 personas a mi apartamento en Bogotá, yo llamo a la policía no llega, no logro sacarlos por las buenas, entonces yo, según la teoría del ministro, tengo que acudir a un juez de la República para que estudie los títulos de mi propiedad y declare al cabo de 5 o 10 años, porque así es que funciona la justicia, que efectivamente yo sí era el propietario. Eso es una locura, eso es acabar con la propiedad privada de un tajo, así, sin dudarlo. Obviamente, yo no entiendo realmente ese término, las 48 horas, que es un término de ley, por qué se volvió un término de 360, de 460, de 500, no sé cuántas horas, y no pasa absolutamente nada. Y obviamente, si eso es así, pues entonces vamos a ver ya manifestaciones, digamos, de poder, como la que vimos en el Magdalena, en donde vimos una gran cantidad de camionetas y de blindados y de tal, digamos, cuidando las fincas, ¿no? Ellos han aclarado, por supuesto, que no iban ellos armados, que iban en compañía del ejército y de la policía, pero si esto no se soluciona rápidamente y se sigue pensando que lo de las invasiones es lícito por parte de quienes las hacen, María Camila, acá va a haber una guerra civil, no se equivoque usted. Los ganaderos o los empresarios no se van a dejar quitar las tierras. Entonces, lo que era el paramilitarismo de los años 90 va a ser una bobada al lado de lo que podemos ver en los próximos días. Y es que simple y llanamente el Estado, y específicamente este gobierno, cedió a la presión de estos grupos de invasores, que como el mismo gobierno lo ha dicho en varias oportunidades, hay de todo. Hay invasiones de indígenas, hay invasiones de afrocolombianos, hay mafias dedicadas a invadir, pero es que lo uno o lo otro no importa, es que el Estado tiene que proteger la propiedad privada y no lo está haciendo. Es que incluso, Felipe, ya hay colegios invadidos, sobre todo en el norte del Cauca, pero usted dice el Estado debe proteger la propiedad privada y no lo está haciendo. Esa es quizá la pregunta que más se repiten entre ganaderos y también entre los dueños de las fincas. ¿Dónde está la policía y el ejército? ¿No había acaso dado una orden el gobierno a través también de la ministra de Agricultura, Cecilia Orozco, que eran 48 horas para intervenir con la policía? Esa intervención en la que se creía podría participar el SMAT, ¿dónde quedó? Es que la verdad, acuérdese que la ministra dijo en su momento que quien invadía las tierras entorpecía la tarea del gobierno y manifestó, espero que no tengamos que llegar a la época de los desalojos. Pues tal vez la ministra, porque está muy ocupada en otros temas, no se ha dado cuenta que ya llegó el momento de los desalojos. ¿Y qué pasó?
Nada. Es que eso es lo que es preocupante. No están garantizando la propiedad privada. Y con base en ese ejemplo que yo le pongo a usted de mi apartamento, pero es que eso se puede multiplicar en todo el país, en haciendas, en fincas, en conjuntos residenciales, en hoteles, en clubes, en colegios, en fin. Realmente es muy preocupante la falta de presencia del Estado. Yo no sé si hay una orden tácita o expresa a la Policía Nacional para que no intervenga en estos casos, pero realmente el papel de la policía ha sido lamentable. No sé si por negligencia o porque simple y llanamente le dieron la orden de dejen así, y van empezando a calentar los ánimos, hasta que por supuesto aquí vamos a empezar a ver muertos aquí, muertos allá, porque va a pasar lo que no debería pasar, y es que los particulares, desafortunadamente, ante la ausencia del Estado, van a empezar a armarse y a defenderse, como ya pasó en este país, dejando cientos de miles de muertos a lo largo y ancho del territorio nacional, que era el tema del paramilitarismo enfrentado con la guerrilla, etcétera, etcétera. ¿Vamos a repetir de verdad esta historia? Esa es la pregunta con la que también están criticando, por ejemplo, Felipe, a ganaderos, para que nos vamos particularmente a la situación de Magdalena, que es quizá la más crítica esta mañana, porque los ganaderos allí no solo se organizaron, sino que crearon una red de comunicaciones y de apoyos para evitar que lleguen a invadir sus predios. Esas son las imágenes que hemos visto de las caravanas de camionetas dando recorridos y brindando seguridad a unas zonas rurales, particularmente del Plato en Magdalena. Esos ganaderos también dicen: estamos en el derecho de cuidar nuestra propiedad privada. ¿Quién va a mediar ahí? ¿A quién ve usted, Felipe, como con las cartas sobre la mesa para buscar un acuerdo? Porque intenta el ministro del Interior, Alfonso Prada, lo ha intentado la ministra de Agricultura, Cecilia Orozco, lo ha dicho el presidente en un par de intervenciones, que no se pueden invadir y que aquí no se va a expropiar, pero no hay de cara, pues nadie en nombre del gobierno que le esté poniendo el pecho a esta situación. Ni siquiera la vicepresidenta Francia Márquez, que usted sabe, tiene no solo un poder, sino un reconocimiento, por ejemplo, en el suroccidente del país, donde empezó esta problemática. ¿Quién va a hacer ese papel? No, ¿cuántas mesas de diálogo puede instalar un gobierno? ¿Cuántas puede atender? ¿1, 2, 3, 1.000, 2.000, 5.000, 40.000? ¿Cuántas? Entonces, digamos, de alguna manera eso es una falacia, pero es que los antecedentes son muy complicados. Mire, lo dijo Germán Vargas Lleras en su columna del domingo, hablando del caso del bloqueo a Guavio. Dijo, eran 12 o 13 o 14 personas que estuvieron a punto de dejar a más de 2 millones de colombianos sin luz, y que se demoró la solución meses. Entonces, todos esos antecedentes van sumando, y en un momento dado, aquí lo que vamos a tener es una gran confrontación, un gran enfrentamiento entre los dueños de tierras o de predios o de cualquier tipo de bien inmueble y quienes profesionalmente se están organizando para invadir. Mire, si esto sigue así, ojalá yo esté equivocado, vamos para una guerra civil, nos vamos a ver abocados a una situación de violencia, posiblemente sin antecedentes. Felipe, y es que ya que usted menciona la situación del Guavio, sabe que esa también deja un mal mensaje si usted lo lee en lo que significa para la protesta social. Ganaron las vías de hecho. La única manera de levantar los bloqueos del Guavio fue pues permitiendo que a esas comunidades se les entregaran la plata que querían, en el tiempo que querían, se les pavimentaran la vía en las condiciones que proponían, que quizás son reclamos legítimos, pero logra acceder a ellos producto de un bloqueo y de una vía de hecho. ¿Será que ese puede convertirse en el camino de quienes tengan reclamos con el Estado y el gobierno? Pues al paso que vamos es posible. Y entonces aquí los colombianos, no todos por supuesto, van a entender que hacer respetar sus derechos no lo deben, digamos, de alguna manera hacer a través de los mecanismos de la ley, sino de los mecanismos de las vías de hecho. ¿A dónde vamos a llegar así? Pero vuelvo y le digo e insisto, el problema es que el gobierno en este tema, yo no sé si con intención o sin intención, no está haciendo lo que debe hacer, que es garantizar la propiedad privada, un elemento fundamental en un sistema democrático. Si eso sigue así, no vamos a aguantar meses. Esto se va a reventar mucho antes. Y entonces en ese momento, cuando la violencia se agudice, cuando empiecen a matar invasores, cuando se incremente el número de masacres, etcétera, 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 ¿qué vamos a hacer en ese entonces? ¿Qué vamos a hacer en ese momento?
Esa es la pregunta de la que todavía no tenemos respuestas, porque este ha sido un lío que ha acompañado el gobierno en el mes que lleva Gustavo Petro como presidente de Colombia. Este es el Zuletazo. Boombox.